Buenos días, queridos hermanos y amigos de la Iglesia Hispana de Weatherly Park en Sydney, que nos estáis viendo en directo a través de esta página, y a los que nos veis con posterioridad en nuestra página web o en nuestro canal de YouTube. Sed todos muy bienvenidos. En multitud de ocasiones, yendo o viniendo de un lugar a otro, ambos conocidos, descubrimos que hay algo en el camino que nos llama la atención, algo en lo que no nos habíamos fijado hasta ese momento, hasta el punto de que incluso dudamos de si realmente ha estado siempre ahí. Cuando vemos una película, una serie o un documental por segunda o tercera vez, descubrimos detalles que la primera vez nos habían pasado totalmente desapercibidos. Disfrutamos más de un libro la segunda vez que lo leemos porque ya tenemos un mayor conocimiento de las circunstancias que van a desarrollarse en los personajes que componen el relato. Siempre me ha gustado dejarme sorprender por el texto bíblico, o al menos descubrir algo nuevo en lo que anteriormente no me había fijado. Aplicando la teoría que acabamos de explicar, hoy vamos a ver en esta reflexión lo que un relato bíblico bien conocido por los cristianos puede aportarnos la segunda vez que lo leemos. Porque hay textos en la Biblia que, leídos la primera vez, sorprenden. La segunda vez nos hacen reflexionar acerca de lo que está escrito en ellos. Y la tercera vez simplemente cautivan. El apóstol Juan, el discípulo amado, capaz de relatar una historia con todo lujo de detalles aún y sin estar presente, es el autor de un evangelio, para nosotros el cuarto, escrito desde una perspectiva temporal, recordando los hechos y relatándolos con un estilo diferente y a la vez provocando a la reflexión. El texto que va a centrar nuestra reflexión en esta mañana es una escena que sorprende al lector la primera y la segunda vez que la lee, porque parece que los dos personajes principales del relato estén hablando sin contexto, como alejados de las circunstancias que les rodean, en dos mundos diferentes, en dos realidades distintas, en dos visiones de la vida totalmente opuestas. Vamos, por tanto, a poner en práctica la teoría que decíamos al principio. Vamos a descubrir cosas nuevas en este texto, detalles que, si nos han pasado desapercibidos durante años, hoy pueden cobrar nuevo significado y sentido para nuestras vidas. Vayamos al Evangelio de Juan. En el capítulo 5 y versículo 1, Juan nos pone en escena. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Nos encontramos a Jesús otra vez en Jerusalén, andando entre la gente, pero solo, sin discípulos y en aparente meditación. Podemos imaginar a Jesús mirando a aquellos visitantes que se agolpaban en las calles, ya que se incrementaba la población de la ciudad de forma sustancial en ocasión de cualquiera de las tres fiestas de las que nos habla, que pudieran ser la de los judíos la Pascua, el Purim o el Pentecostés. Era sábado. Quizás Jesús se dirigía al templo. Multitudes iban al templo para adorar, pero ¿qué estaría pensando Jesús de todos aquellos ciudadanos y visitantes que le rodeaban? Juan nos sigue relatando la escena. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. ¿Alguien me podría decir cómo se imagina ese estanque? ¿Qué es un estanque? No idealicemos la escena. Un estanque es un lugar donde el agua no corre, está estancada, de ahí el nombre, y se pudre. Un lugar desagradable y maloliente. ¿Qué lugar más extraño para ser visitado o estar allí si no estabas enfermo? Así, a primera vista, no parece que tenga mucho sentido que Jesús entrara a ese lugar maloliente, donde una serie de enfermos fanáticos creían en supersticiones absurdas y sin fundamento alguno. Lo cierto, no obstante, es que ha habido un cambio de escena. Juan, primeramente, nos muestra un mundo de gente que se mueve, que vive, que está sana y que ve. Y ahora, como contraste, leemos los siguientes versículos. En los pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Juan ahora nos muestra otra multitud, esta de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento esporádico del agua. En ciertos momentos se agitaban las aguas de este estanque debido a la presión de las fuentes internas que desembocaban en él.
pero popularmente se creía que ello se debía a un poder sobrenatural, y que el primero que en ellas entrara, después de que fuesen agitadas las aguas, sanaría de cualquier enfermedad que tuviese. Aparentemente, esta explicación del movimiento del agua que aparece en este versículo fue una de las inserciones tempranas que se añadieron al texto que escribió Juan. ¿Os imagináis la escena? Es simplemente la ley del más fuerte, que era aceptada por todos aquellos que deseaban curarse al lanzarse los primeros a las aguas sucias y malolientes del estanque, pero ¿no os llama la atención los ciegos? Ellos no veían el movimiento del agua. Y si el relato no resulta ya extraño al lector, Juan nos sorprende todavía un poco más en el versículo 5. Y allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Este hombre había sufrido de una condición paralítica por 38 años y aparentemente frecuentaba el lugar con la esperanza de que las aguas de aquel estanque sucio le sanasen de su larga enfermedad. En aquellos tiempos sabemos que la gente entendía la enfermedad como resultado de sus propios errores, de sus propios pecados, y que era considerada como un juicio de Dios. Por tanto, no es de extrañar que aquel hombre se encontrase solo y sin amigos. Estaba allí simplemente esperando que alguien se compadeciese de él y que ese justo momento coincidiese con el movimiento del agua. ¿Qué es lo que hacía que ese hombre permaneciese allí? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Es que cuando uno está enfermo durante tanto tiempo, se agarra a cualquier esperanza con tal de recuperar esa ansiada salud? ¿Qué pasa por la mente humana? Es cierto que hay enfermos que no desean la salud, porque se encuentran mejor tratados por ser o estar enfermos. Y volver a la salud implica volver a tomar una serie de responsabilidades o asumir unos deberes a los que no están dispuestos. Este es un tema que ha tratado extensamente la psicología. En ese estanque había una multitud de personas necesitadas de curación. Sin embargo, ninguno de ellos vio a Jesús entrar. Una extraña ceguera había caído sobre esas personas. Ahí estaban ellos, y ahí estaba Jesús, quien realmente podía sanarlos, pero ninguno de ellos lo vio ni lo buscó. Sus ojos estaban puestos en el agua, esperando que fuera agitada. Estaban tan pendientes de su propia opción que la verdadera opción fue totalmente desatendida. Todos los que estaban allí estaban esperando el movimiento del agua en vez de mirar a Jesús. Eso nos pasa a nosotros también. Tenemos puestos nuestros ojos en el lugar equivocado. Tenemos la solución, tenemos el tren a nuestro alcance, pero no la vemos porque estamos esperando en el andén equivocado. Algunos esperan una temporada más conveniente. Algunos esperan visiones y sueños. Algunos esperan señales y maravillas. Algunos esperan ser obligados. Algunos esperan un reavivamiento. Algunos esperan sentimientos particulares y algunos simplemente esperan. Juan nos ha presentado una escena, un cuadro, un personaje, y ahora va a hablar Jesús. Y el lector del relato está esperando que Jesús diga algo coherente, algo con sentido, algo lógico, tal y como ha venido desarrollándose la escena, pero ¿qué ocurre? Leamos el versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? ¿Qué os parece la pregunta que Jesús le hace? ¿Quieres ser sano? ¿No os parece una pregunta demasiado obvia? Bernard Shaw, Premio Nobel de Literatura en 1925, decía que ninguna pregunta es tan difícil de responder como aquella cuya respuesta parece demasiado obvia. Ahora empiezo a entender por qué Jesús no iba con sus discípulos. Si hubiera sido así, después de tal pregunta, aparentemente sin sentido, algún que otro Pedro le hubiera dicho: Señor, ¿pero es que no ves que si está aquí es porque quiere ser sano? Por supuesto que quiere ser sano. ¿No ves que lleva 38 años enfermo? He aquí la inteligencia y deducción humanas tratando de superar la lógica divina. ¿Por qué hace esta pregunta Jesús? ¿Era tan evidente que aquel paralítico quería ser sano? Si lo era, ¿por qué razón se lo preguntó Jesús? Esta no fue una pregunta tan obvia, sino una pregunta sincera. Jesús sabía que no todas las personas enfermas quieren ser sanadas, y que algunas están tan desanimadas que alejan de ellas todo deseo de recuperar la salud, toda esperanza de ser sanadas. Jesús se dirigió a un hombre que podía tener su ánimo
tan marchito como sus piernas. Es posible que incluso Jesús le preguntara esto justo cuando las aguas se estaban agitando y las personas comenzaban a levantarse y a lanzarse a ellas, cada una esperando la evidencia de que ellos eran los favorecidos ese día. El hombre con el que Jesús habló sabía que él no era uno de los favorecidos y no tenía esperanza real de ser sanado. Pero lo más curioso de todo es que aquel paralítico no se molesta ni se sorprende por la pregunta de Jesús: ¿quieres ser sano? Tan solo le explica a Jesús las razones que le impiden ser sano. Veamos su respuesta. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Aquel paralítico asumió que Jesús sabía cómo funcionaban las cosas en el estanque de Betesda, y le explicó a Jesús por qué, para él, no era posible ser sanado. Naturalmente, aquel hombre no podía pensar en ninguna otra manera de satisfacer su necesidad de ser sano. Así que le estaba diciendo a Jesús: ¿quieres tú llevarme al estanque ya que me preguntas si quiero ser sano? El hombre era un caso interesante de esperanza mezclada con desesperanza. Tenía esperanza. De otro modo nunca hubiera ido al estanque de Betesda. Sin embargo, una vez ahí, tenía poca esperanza de ser el favorecido que ganara la carrera hacia la sanidad ese día. La creencia supersticiosa de sanarse de aquel enfermo estaba puesta en las aguas del estanque. Y lo que Jesús le estaba preguntando, y lo que Jesús le estaba diciendo era si realmente quería sanarse. El paralítico hizo lo que casi todos hacemos. Limitó la ayuda de Dios a sus propias ideas y no se atrevió a prometerse más de lo que él mismo concebía en su mente. ¿Os dais cuenta de que Jesús no le dijo: ¿cómo puedes tener fe en el movimiento temporal y sanador del agua del estanque? Esas son fantasías absurdas y sin fundamento. Dime, ¿a cuántos has visto tú salir sanados de estas aguas sin vida? Pero Juan, en la forma de relatarnos el encuentro, nos tiene reservada una segunda sorpresa. Después de explicarle a aquel hombre a Jesús el porqué de no estar sanado hasta el momento, buscando quizás indirectamente la misericordia de parte de Jesús, a la que el lugar invocaba ya que Betesda significa casa de la misericordia, o buscando un compromiso de Jesús para ayudarle en el futuro, nos encontramos, sin más preámbulo, con el versículo 8. Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Levántate? ¿Toma tu lecho y anda? De verdad que si Pedro se hubiera encontrado en ese lugar y después de oír al enfermo hubiera escuchado el mandato de Jesús, Pedro y yo, y quizá cada uno de nosotros, no hubiéramos dudado en decir: Señor, con todos mis respetos, ¿pero es que no escuchas cuando te hablan? Te acaba de decir que no puede moverse y que necesita de alguien que le lleve al estanque. ¿Cómo puedes pedirle que se levante, que tome su lecho y que ande? Jesús le dijo al paralítico que hiciera las tres cosas que no podía hacer. Estando paralizado, era imposible que se levantara, que tomara su lecho y que caminara. En ese momento, Jesús lo desafió a creer que lo imposible era ciertamente posible en su vida. Es fácil imaginar que aquel paralítico se dijera a sí mismo: yo no puedo hacer eso. ¿Por qué intentarlo siquiera? Sin embargo, algo maravilloso motivó al hombre a pensar: si este hombre me dice que lo haga, lo intentaré. El mandato de Jesús guió a aquel paralítico hacia una respuesta de fe. Aquel hombre puso toda su fe. Después de 38 años puede que fuese pequeña, como un grano de mostaza, pero puso toda su pequeña fe en las palabras que Jesús le dijo. Si por un momento aquel hombre hubiera puesto a funcionar todos sus razonamientos humanos, no digo que hoy todavía estuviese esperando a que alguien le acompañase al estanque, pero hubiera perdido la mejor oportunidad de su vida para sanarse. Se le ordenó que tomara su camastro para que se diera cuenta de que su cura era permanente, que no volvería más a ese lugar. Sin duda, eso demostraba que muchas de las curas en el estanque eran solamente temporales. Aquel hombre simplemente creyó en las palabras de Jesús y dedicó toda su voluntad a obedecer la orden que él le dio. Y al obrar de acuerdo con ella, recibió la fuerza que tanto tiempo estuvo deseando. Dice el texto: y al instante
aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Esta es la tercera sorpresa. Cuando todos nos sentíamos impresionados por esa extraordinaria curación, aparecen en escena aquellos que se preocupaban más por la forma que por el fondo. Por la narración de Juan podemos comprobar que los seres humanos que estaban sanos físicamente, aquellos que no se encontraban en el estanque, resulta ahora que estaban enfermos de corazón, porque sufrían endurecimiento de las arterias del corazón por ausencia de misericordia en la sangre. Ciegos que no veían el poder sanador de Jesús, ya que la letra de sus preceptos sabáticos velaba su visión, viendo el lecho en el hombro ajeno antes que la torpeza de sus colchones legales. Cojos en su relación con Dios, excesivamente legalista y formalista, ya que la plataforma de la santidad aparente en sus sandalias les descompensaba de la santidad real ausente en los pies descalzos. Y paralíticos para recibir las bendiciones espirituales. No tenían manos para recibir bendiciones, ni piernas para compartirlas. Pensábamos que todos iban a felicitar a aquel hombre que había estado 38 años enfermo, y cuál es nuestra sorpresa cuando los judíos le dicen que no puede llevar su lecho, que es ilícito. ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano a ser insensible a las bendiciones de Dios, aferrándose a una legalidad autoimpuesta y totalmente absurda? Llevar su lecho en realidad era como un saco de dormir o como un camastro. Era en efecto una violación de la interpretación de los rabinos del mandamiento de no trabajar o hacer negocios en el día de reposo. Aclaremos esto bien. No era una violación de la ley de Dios y del día de reposo, sino una violación de la interpretación humana de la ley de Dios. Los líderes judíos no querían saber quién sanó al paralítico. Ellos solo querían saber quién le dijo que cargara su lecho en el día de reposo. Para los líderes religiosos, Jesús era el hombre que violó el día de reposo. Para aquel enfermo, Jesús era el hombre que simplemente le sanó. Aquel hombre necesitó 38 años para darse cuenta que el ser humano no depende de ningún ser humano para ser sano, ni depende de la caprichosa superstición inventada por el miedo y la ilusión humanas para curarse. Tan solo necesita depositar su confianza en las palabras de Jesús. Este relato nos demuestra lo injusto que es el razonamiento humano. Debemos hacer algo mejor que otro para ser sanos o para ser salvos, y al único sitio que nos lleva es a un agua estancada que, si no tiene vida en sí misma, ¿cómo nos va a dar vida a nosotros? Veamos ahora la última enseñanza que el detallista Juan nos revela, la última sorpresa. El texto dice que Jesús, hallándole en el templo, se dio a conocer al enfermo sanado, sabiendo que éste daría aviso a los judíos y que por ello intentarían matar a Jesús. Esto es extraordinario. Jesús quiso poner en peligro su vida para salvar y sanar espiritualmente al enfermo sanado. Pero aquí nos encontramos algo más. Juan nos muestra lo mezquino que puede llegar a ser el ser humano. Tan pronto como aquel paralítico descubrió la identidad de su benefactor, lo traicionó ante las autoridades, quizás porque las sanciones por desobediencia en el día de reposo eran muy serias. La persona podía ser expulsada de la ciudad y ser apedreada. 38 años paralítico para ser apedreado el primer día que dejó de serlo. Hay mucho que aprender en la Biblia acerca del ser humano. A veces, los verdaderos enfermos no están en los hospitales, y los que están en los hospitales no quieren estar sanos. Vivimos pendientes de una superstición, vivimos pendientes de un soplo de aire que no tiene consistencia, y podemos pasarnos toda nuestra vida esperando que alguien nos ayude a superar una situación y unas circunstancias de las que quizás no queremos separarnos. Estamos pendientes de nuestra manera de resolver los problemas para alcanzar nuestro propósito, y estamos ciegos porque no vemos que Jesús está ahí, ofreciéndonos
la única manera de resolverlos para siempre. Jesús llega un día a nuestra vida y tan solo nos pregunta si queremos ser sanos, si queremos ser salvos. Y nosotros nos ponemos a explicarle cómo creemos que podemos conseguir la salvación. Y le buscamos para que Él nos lleve a un estanque que no tiene vida. Jesús entonces nos pide lo que nos parece imposible. Él nos pide que confiemos en su palabra. Y eso será suficiente para que alcancemos la sanidad. Nuestra particular lucha contra el mal puede ser vencida confiando en su palabra, porque Él mismo la venció con su palabra, con un simple y poderoso escrito está, y no con sus propias fuerzas. Pongamos, por tanto, nuestra confianza en sus palabras, aquellas palabras de esperanza que se encuentran en la Biblia y que son para nuestra salud, para nuestra salvación. Dejemos de mirar y confiar en el estanque de agua sucia y corrompida para sanarnos, y recordemos que tan solo en Jesús encontramos el agua limpia que puede saciar nuestra sed de respuestas para este mundo absurdo. Llegará un día, y ese día está cercano, porque Jesús cumple y cumplirá las promesas que están escritas en su palabra, en el que Jesús nos dirá, has confiado en mis palabras, y esa fe a muchos reafirmará sus huesos, sus tendones, sus músculos, les dará un corazón nuevo, se levantarán de la tumba y andarán para vida eterna. Y a otros muchos, a los que estemos vivos cuando Él venga, sus palabras nos infundirán nuevo aliento para tomar nuestro camastro y andar una vida nueva, una vida eterna. Porque la sanación, la salvación, será, ahora sí, para siempre. Que Dios te bendiga abundantemente en esta semana.